Cuando escuchamos hablar del Imperio Inca, la mayoría de nosotros piensa en una civilización avanzada, organizada y profundamente espiritual. Una sociedad que construyó caminos imposibles, ciudades suspendidas entre montañas y un sistema de gobierno que algunos aún consideran un ejemplo de eficiencia ancestral. Pero ¿y si te dijera que detrás de esa imagen gloriosa se esconde una verdad mucho más oscura? ¿Qué pasaría si los mismos hombres y mujeres que levantaron Machu Picchu con sus propias manos no lo hicieron por devoción, sino por obligación? Si los incas, lejos de ser libres bajo el manto dorado de su imperio, vivieron bajo un régimen tan controlador como despiadado. En este video vamos a desenterrar los esqueletos ocultos en la historia del Tahuantinsuyo. Vamos a cuestionar todo lo que creíste saber sobre los incas y su legado, porque tal vez, solo tal vez, la mayor de sus tragedias no fue la llegada de los conquistadores, sino la esclavitud silenciosa impuesta por su propia civilización. Ponte cómodo, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo historia. Es un viaje a la cara más sombría del pasado americano. Y después de esto, nunca volverás a ver al Imperio Inca de la misma manera. 1. La imagen glorificada del Imperio Inca, ¿mito o realidad? Durante siglos, el Imperio Inca ha sido retratado como un ejemplo de perfección ancestral. Nos enseña que fue una civilización avanzada, sabia, armoniosa, que floreció entre las montañas andinas sin necesidad de dinero ni propiedad privada. Una sociedad que vivía en equilibrio con la naturaleza, unida por el respeto al Inca, considerado hijo del sol. Pero ¿de dónde proviene esta imagen casi utópica? En gran parte, de las crónicas coloniales que al relatar el colapso del imperio, resaltaban su esplendor como contraste frente a la brutalidad de los conquistadores. Más tarde, el nacionalismo moderno adoptó esta visión idealizada para construir un orgullo indígena. El problema es que esa glorificación omite una parte crucial de la historia. Detrás de la organización admirable y las proezas arquitectónicas, existía una estructura vertical, rígida y controladora. Un sistema que exigía obediencia absoluta, que vigilaba los movimientos de cada individuo, que establecía quién trabajaba, dónde y para qué. El ideal del buen salvaje andino es un espejismo. No todos eran iguales bajo el sol. El Tahuantinsuyo fue sin duda una maravilla política y logística, pero también fue un imperio. Y como todo imperio no se construyó sin sacrificios humanos. Lo que hoy celebramos como genialidad ancestral quizás no sea más que una gran maquinaria de dominación vestida de oro y piedras sagradas. 2. El nacimiento del Tahuantinsuyo y su promesa de orden absoluto. El Tahuantinsuyo, las 4 regiones del mundo, no fue simplemente una federación de pueblos. Fue un aparato expansivo y absorbente que impuso su modelo a sangre y fuego. Su origen mítico habla de Manco Cápac y Mama Ocllo, emergiendo del lago Titicaca, guiados por el dios Sol. Pero la historia real es más compleja y menos luminosa. A medida que los incas salieron de Cusco para conquistar otras etnias, impusieron su lengua, sus dioses y su sistema de gobierno. La promesa era tentadora: orden, alimento, protección. A cambio, se exigía lealtad incondicional y la integración total a una estructura centralizada. Bajo este modelo, cada individuo pasaba a formar parte de una cadena perfectamente organizada, donde no existía espacio para la autonomía personal. El Estado decidía qué tierras cultivabas, con quién te casabas y hasta qué ropa debías usar según tu casta. El orden absoluto tenía un precio: la libertad individual. Esta expansión no fue pacífica. Las guerras de conquista dejaron cicatrices profundas en pueblos como los Chachapoyas, Cañaris y Huancas. Muchos fueron desplazados, sus líderes ejecutados, sus dioses prohibidos. El imperio no se expandió por diplomacia, sino por imposición. La construcción del Tahuantinsuyo fue una hazaña impresionante, pero su columna vertebral no fue la armonía, sino el control, y en esa promesa de orden absoluto se ocultaba una forma de esclavitud estructural. 3. Ayllu,
el sistema de comunidad que escondía una jerarquía férrea. Uno de los pilares del mundo incaico era el Ayllu, la unidad básica de organización social. A primera vista, parecía un modelo ideal. Familias extensas compartiendo tierras, ayudándose mutuamente, produciendo para el bien común. Sin propiedad privada, sin competencia, sin pobreza aparente. Pero el Ayllu no era tan libre como parece. Cada miembro tenía obligaciones estrictas. El acceso a los recursos dependía de cumplir con deberes previamente definidos por las autoridades del Estado. El trabajo comunal no era voluntario, era obligatorio, y quien no cumplía era castigado o marginado. Además, cada Ayllu estaba vinculado a un curaca, un jefe local que actuaba como intermediario entre la comunidad y el Estado. Este curaca tenía poder para decidir quién trabajaba en qué, cuándo y por cuánto tiempo. Aunque representaba a su gente, debía lealtad total al Inca. Los Ayllus no podían mudarse, cambiar de actividad, ni protestar contra las decisiones del Estado. Las relaciones eran verticales, disfrazadas de reciprocidad. Y si bien había ayuda mutua, esta se enmarcaba dentro de un sistema de producción planificado que respondía a intereses imperiales. Así, el Ayllu era tanto un refugio como una jaula. Una comunidad, sí, pero una donde las decisiones eran tomadas desde arriba y donde el individuo se subordinaba al colectivo. No había lugar para la disidencia. 4. Mita, el deber laboral obligatorio que pocos se atrevían a cuestionar. Uno de los elementos más poderosos del sistema incaico era la mita, un esquema de trabajo rotativo impuesto por el Estado. A simple vista, podría parecer una forma de cooperación. Cada ciudadano ofrecía parte de su tiempo para trabajar en proyectos comunitarios, como caminos, fortalezas o terrazas agrícolas. Pero la mita no era una opción, era una obligación. Todos los varones adultos debían cumplir con ella, abandonando sus familias y comunidades por semanas o incluso meses. Construían, cultivaban, transportaban o servían al ejército y la nobleza. A cambio, recibían comida, techo y protección. Pero bajo condiciones impuestas por el poder central, este sistema permitía al imperio movilizar una fuerza laboral gigantesca sin pagar salarios. Era una forma de tributación en mano de obra. Aquellos que no podían cumplir por edad o salud eran sustituidos por otros del mismo Ayllu, cargando a la comunidad con más presión. El concepto de reciprocidad, tan venerado en los discursos modernos sobre el mundo andino, aquí se distorsionaba. No era un intercambio entre iguales, sino una imposición desde lo alto hacia abajo. La mita era la columna vertebral del funcionamiento imperial, y también su cara más opresiva. Muchos morían durante estas labores. Otros regresaban quebrados física o emocionalmente. Sin embargo, la maquinaria seguía girando, alimentada por el esfuerzo forzado de miles de cuerpos. 5. Las obras monumentales del imperio. Orgullo o sufrimiento colectivo. Machu Picchu, Sacsayhuamán, Capac Ñan. Hoy estos nombres evocan maravillas arquitectónicas que desafían el tiempo. Pero detrás de cada piedra perfectamente encajada hay una historia de esfuerzo humano extremo, muchas veces silenciado. ¿Cuántas vidas se sacrificaron para levantar estos gigantes de piedra? La construcción de caminos, templos y fortalezas requería la movilización de miles de trabajadores. Estos hombres eran extraídos de sus comunidades por medio de la mita. Transportaban bloques de piedra de varias toneladas, sin ruedas ni animales de carga, usando solo sogas, palancas y fuerza bruta. Los trabajos se realizaban en altitudes extremas, con climas impredecibles y sin descanso suficiente. Las condiciones eran duras y los accidentes frecuentes, pero el deber era cumplir y el fracaso no era tolerado. El Estado supervisaba cada obra con una organización rigurosa, pero también con una exigencia despiadada. A menudo, estos logros son vistos como símbolo del genio incaico. Y sí, lo fueron. Pero también fueron el resultado de un sistema que sacrificó a muchos para gloria de unos pocos.
El sufrimiento quedó enterrado bajo las piedras, invisible ante los ojos del turista moderno. Las obras perduran, pero las manos que las alzaron, las espaldas que las cargaron y las lágrimas que cayeron sobre cada bloque merecen ser recordadas también. 6. Los chasquis, héroes veloces o víctimas del agotamiento extremo. Los chasquis eran los mensajeros del imperio, jóvenes corredores que transportaban mensajes, quipus y objetos valiosos a lo largo del extenso Capac Ñan. Se movían por caminos escarpados, a veces a más de 4.000 metros de altura, desafiando tormentas, la nieve y el sol abrasador de los Andes. En la visión tradicional, los chasquis son héroes ágiles, símbolos de resistencia física y lealtad, pero rara vez se menciona el precio de ese servicio. La vida de un chasqui no era fácil, ni voluntaria. Eran seleccionados desde niños, entrenados duramente y enviados a correr sin tregua. Cada uno debía cubrir un tramo entre 2 tambos, puestos de relevo, a veces varias veces al día. El esfuerzo físico era monumental. Corriendo con sandalias, cargando mensajes cruciales, no podían fallar. Un error, una caída o un retraso podía tener consecuencias graves. El castigo era real. Vivían bajo presión constante, alimentados solo con lo esencial, durmiendo poco y expuestos a los peligros del camino. Aunque admirados, muchos terminaban sus días agotados, enfermos o completamente destruidos físicamente. No se les conoce por sus nombres, solo por su función. Fueron los nervios del imperio, pero también sus víctimas. Corrieron para mantener un sistema que los utilizaba como piezas desechables. Su velocidad era su condena. 7. El Inca como semidios, devoción que exigía sumisión total. En el corazón del imperio Inca no estaba solo el poder político, sino también el mito. El Inca no era simplemente un gobernante, era considerado un ser divino, hijo directo del dios Sol, Inti. Esta creencia no era simbólica, sino profundamente funcional. Servía para justificar una obediencia absoluta. Cada orden dada por el Inca era una expresión de la voluntad celestial. Desobedecerlo no era solo un delito civil, sino un acto de blasfemia. Así, el poder se sacralizaba y la sumisión se convertía en una virtud religiosa. Esta figura sacra vivía rodeada de privilegios. Su palabra era ley, no solo porque gobernaba, sino porque su voz era la encarnación del orden cósmico. Nadie podía mirarlo directamente sin permiso. Se hablaba de él en tercera persona, y su imagen se reproducía con reverencia en 1900 todo el Tahuantinsuyo. Pero ¿qué ocurre cuando el gobernante es incuestionable? El poder se vuelve inclemente. No existía espacio para la crítica, el debate ni la oposición. Quienes intentaban resistir eran tildados de traidores, enemigos de los dioses. La religión, entonces, se transformaba en un mecanismo de control psicológico. La figura del Inca era tan imponente como inalcanzable, y mientras más divino se volvía, más pequeños y sometidos se sentían sus súbditos. Un dios entre todos los humanos que reinaba con manos invisibles pero implacables. 8. Quipus. El sistema de registro que también servía para controlar. Los quipus son uno de los misterios más fascinantes del mundo incaico. Cuerdas de colores con nudos dispuestos en secuencias complejas que servían como registros contables, censos, listas de trabajo, impuestos y más. Un sistema sin escritura alfabética, pero tremendamente eficaz. Durante mucho tiempo, se creyó que los quipus solo contenían datos estadísticos, pero estudios recientes sugieren que también pudieron contener información narrativa, órdenes y registros judiciales. Es decir, no solo se usaban para contar, sino también para vigilar. Cada comunidad debía reportar a los administradores del estado mediante quipus. ¿Cuántos hombres tenían? ¿Cuántas llamas? ¿Cuántos cultivos? Si alguien moría o nacía, si alguien se enfermaba, todo debía ser anotado. Nada escapaba al ojo del Estado. Y si los números no cuadraban, se investigaba. Los quipucamayocs, los lectores y creadores de quipus,
eran funcionarios especializados. Ellos no solo registraban, sino que fiscalizaban. Sus visitas generaban temor, porque revelaban omisiones, errores o faltas. Con sus manos y cuerdas, podían condenar a una comunidad al castigo o al olvido. Lo que parecía un invento admirable, también era una herramienta de control. Los hilos del poder eran literales, y envolvían a cada habitante del imperio en una red invisible de vigilancia. 9. Las panacas reales, una élite que acumulaba poder y recursos. En la cúspide del imperio inca existía una clase privilegiada y poderosa, las panacas reales. Estas no eran simples familias nobles, sino linajes formados por los descendientes de cada inca fallecido. Pero lo más impactante es que incluso después de su muerte, el inca seguía vivo para los efectos del poder y la riqueza. Sus bienes, tierras, servidores y privilegios no pasaban al siguiente gobernante, sino que quedaban bajo el control de su panaca. El nuevo inca debía construir su propia fortuna desde cero, mientras la panaca del anterior seguía acumulando y explotando recursos. Así, se creó una casta intocable que se alimentaba del trabajo del pueblo. Las panacas poseían enormes extensiones de tierra y miles de trabajadores asignados a perpetuidad. No estaban sujetas a la mita, en las mismas condiciones que el resto. Controlaban templos, administraban cultos y tenían influencia política sobre las decisiones del trono. Esta nobleza hereditaria concentraba poder sin rendir cuentas. En muchos casos, manipulaban la sucesión al trono, presionaban alianzas y favorecían intereses propios por encima del bienestar general. El pueblo común no podía aspirar a entrar en estas esferas, ni siquiera por méritos extraordinarios. Mientras los campesinos debían entregar sus vidas al servicio del Estado, las panacas vivían entre lujos, protegidas por el aura sagrada de su linaje. Un sistema de castas que no dejaba lugar a la igualdad. 10. Las sakyas, mujeres escogidas, consagradas o privadas de libertad. Dentro del esplendor del imperio inca, existía una institución profundamente respetada y temida. Las sakyas, conocidas como vírgenes del sol, eran jóvenes seleccionadas desde niñas por su belleza, habilidades o linaje. Eran llevadas a los aklawasi, casas especiales donde eran entrenadas para servir al Estado, a la religión o al inca mismo. Se les enseñaba a tejer, cocinar, elaborar chicha, realizar rituales y vivir en aislamiento. Aunque muchas lo veían como un honor, en realidad no tenían opción. La selección era obligatoria, y una vez dentro del sistema, sus vidas ya no les pertenecían. Algunas eran entregadas como esposas al inca o a altos nobles. Otras eran sacrificadas en ceremonias religiosas como ofrendas sagradas. Algunas, pocas, lograban convertirse en sacerdotisas, pero siempre bajo estricto control. Sus familias podían ser recompensadas o castigadas según el comportamiento de la joven. La figura de las sakyas encarna una dualidad cruel. Eran veneradas como puras y sagradas, pero al mismo tiempo, sus derechos eran anulados. No podían decidir su destino ni regresar a sus hogares. Vivían bajo vigilancia constante, incluso entre ellas mismas. ¿Fueron custodias del espíritu andino o prisioneras doradas? Tal vez fueron ambas cosas. Símbolos de una civilización que sabía organizarse, pero también sabía cómo someter sin romper cadenas visibles. 11. El sistema de redistribución, justicia social o herramienta de control. Uno de los aspectos más elogiados del imperio inca es su sistema de redistribución económica. El Estado recolectaba parte de la producción agrícola, ganadera y artesanal de cada comunidad, almacenándola en colcas, depósitos. En tiempos de necesidad, esta riqueza era distribuida entre los pueblos. La imagen que se proyecta es la de una economía justa, sin hambre, donde nadie quedaba desamparado. Pero esta visión omite una realidad esencial. Esa redistribución no era generosidad, sino estrategia de poder. La obligación de producir no era opcional. Cada ciudadano debía trabajar para el Estado, incluso si sus propias necesidades no estaban completamente cubiertas.
A cambio, recibía lo que el gobierno decidía que necesitaba. Esta dependencia creaba una relación vertical entre el pueblo y la élite. Además, el reparto no era equitativo. Las panacas, templos y clases altas recibían los mejores productos y en mayor cantidad. Las regiones más fieles al Inca eran favorecidas, mientras las rebeldes eran castigadas con menos recursos. Este sistema impedía la acumulación privada de riqueza, pero también limitaba la autonomía. Al no poder almacenar por cuenta propia, las comunidades quedaban vulnerables a la voluntad del Estado. Obedecer aseguraba el pan, cuestionar podía significar el hambre, una red de dádivas planificadas o una jaula económica disfrazada de justicia. 12. El control de la movilidad y las fronteras internas. A pesar de la vasta red de caminos que conectaban todo el Tahuantinsuyo, la movilidad dentro del imperio estaba fuertemente regulada. Los súbditos no podían simplemente desplazarse de un lugar a otro por voluntad propia. Todo traslado debía estar autorizado por los administradores locales y registrado en los quipus. Cada individuo pertenecía a un ailu y a una región específica. Salir de esa estructura sin permiso era considerado una falta grave. Los movimientos eran controlados para mantener el orden, asegurar el cumplimiento de la mita y prevenir la deserción. Solo ciertas personas, como los chasquis, militares o funcionarios estatales, podían moverse con libertad. Los demás requerían justificaciones estrictas y sus viajes eran temporales. No existía el concepto de migración libre. Además, los tambos, puestos de descanso repartidos por los caminos, funcionaban también como puntos de control. Se vigilaba quién pasaba, por qué y con qué fines. Esta supervisión limitaba no solo la libertad física, sino también el intercambio cultural espontáneo. Este control territorial tenía como objetivo mantener la cohesión del imperio, evitar rebeliones y asegurar la producción. Pero también creaba una sociedad encapsulada, donde cada quien debía permanecer en su lugar designado. Como piezas de un engranaje que no podían cambiar de posición sin permiso, el imperio fluía, pero no por libertad, sino por vigilancia permanente. 13. La vigilancia ideológica a través de los amautas. En el Tahuantinsuyo, el control no se ejercía solo con armas o leyes. También se implantaba en las mentes desde la niñez. Los amautas, sabios y maestros del imperio, eran los encargados de formar a los futuros administradores, nobles y servidores del Estado. Pero su rol iba mucho más allá de la simple educación. Transmitían conocimientos sobre historia, religión, astronomía y moral. Pero estos saberes no eran neutrales. Estaban cuidadosamente diseñados para reforzar la autoridad del Inca y legitimar la estructura imperial. La historia se enseñaba desde la perspectiva oficial, exaltando las conquistas y glorificando a los gobernantes. La religión era central en esta formación. Se inculcaba la idea de que el Inca era sagrado, que el orden social era natural y que el trabajo duro era una forma de veneración. Los amautas moldeaban conciencias, creando ciudadanos obedientes y funcionales. Esta educación excluía a la mayoría de la población. Solo los hijos de la élite accedían a ella. Los demás aprendían lo justo para cumplir su rol productivo. Se les enseñaba a trabajar, a obedecer y a no cuestionar. Los amautas fueron arquitectos del pensamiento colectivo. Su influencia era sutil pero poderosa. Un sistema educativo que, en lugar de liberar, formaba mentes alineadas con el poder. Pensar diferente era imposible si desde niño aprendías que todo lo que eras debía al Inca. 14. El culto al trabajo como deber sagrado. En el mundo incaico, el trabajo no era solo una necesidad económica. Era un deber sagrado, una forma de conexión con los dioses y de afirmación del orden cósmico. No trabajar equivalía a desafiar la armonía del universo y, por tanto, era visto como una ofensa grave. Desde pequeños, los niños eran enseñados a valorar el esfuerzo físico. Los adultos cumplían con la mita y los ancianos transmitían técnicas y disciplina. La vida cotidiana giraba en torno a la producción, cultivar,
construir, tejer, criar. No había espacio para el ocio sin propósito. Este culto al trabajo permitía al imperio mantener una productividad asombrosa, pero también se convirtió en una forma de opresión. La presión por cumplir con las cuotas del Estado era constante. El que se retrasaba, enfermaba o cuestionaba, era señalado como haragán, un traidor al sistema. El descanso no era un derecho, era una pausa funcional para seguir rindiendo. Las fiestas religiosas servían también como mecanismo de control, dosificando momentos de celebración para renovar la obediencia colectiva. Se vivía para servir, y ese servicio se envolvía en una espiritualidad que impedía verlo como explotación. El trabajo no era remunerado, pero se consideraba un privilegio, una mentalidad moldeada para hacer del sacrificio una virtud incuestionable. ¿Hasta qué punto puede una idea tan poderosa como la devoción al trabajo volverse una cadena invisible? En el Tahuantinsuyo, esa cadena sostenía todo el imperio. 15. El rol del ejército y la obediencia ciega al poder. El ejército incaico fue uno de los más disciplinados y eficaces de la América precolombina. No solo era una herramienta de conquista, sino también de control interno. Su presencia aseguraba la lealtad de los pueblos anexados y el cumplimiento de las normas del imperio. Los soldados no eran profesionales de carrera, eran hombres comunes, convocados por Mita, entrenados con dureza y enviados a imponer el orden. Luchaban por el Inca, pero también contra sus propios hermanos étnicos, si así lo exigía la autoridad. La obediencia era absoluta. No se cuestionaban órdenes. El entrenamiento incluía no solo el combate físico, sino también la lealtad ideológica. Se les enseñaba que morir en batalla por el Inca era una gloria suprema, que la deserción era peor que la muerte. Tras cada campaña, el ejército no regresaba simplemente. Se instalaba, vigilaba, reprimía. En regiones rebeldes, construían fortalezas, imponían gobernadores y reorganizaban aylus. La violencia era utilizada como mensaje y como advertencia. La fuerza militar mantenía la estructura imperial no solo desde afuera, sino desde dentro. Los mismos súbditos que vivían bajo la sombra de las montañas sabían que también vivían bajo la sombra de la espada. El imperio se mantenía unido por caminos, quipus y rituales, pero también por el filo de la lanza. 16. Las rebeliones internas. Ecos silenciados de resistencia. Aunque la imagen oficial del Tahuantinsuyo es la de un imperio unificado y obediente, la historia real está marcada por numerosas rebeliones internas. Diversos pueblos sometidos por los incas no aceptaron su dominio de forma pacífica. Resistieron, lucharon y murieron. Pero sus historias fueron borradas por los vencedores. Los chachapoyas, conocidos como guerreros del bosque nublado, se rebelaron varias veces antes de ser finalmente derrotados. Fueron desplazados, divididos y obligados a servir como tropas auxiliares en otras regiones. Una estrategia para romper su identidad y controlar su espíritu rebelde. Los cañaris en el actual Ecuador también fueron víctimas de represión violenta tras resistirse a la imposición del Inca. Y los huancas, rivales históricos de los cusqueños, vivieron bajo constante sospecha, con sus líderes reemplazados por administradores leales al poder central. Estas rebeliones rara vez aparecen en los relatos tradicionales. El mito del imperio armónico no tolera la disidencia. Sin embargo, las voces de estos pueblos sobreviven en tradiciones orales, leyendas y ruinas olvidadas. La resistencia fue silenciada, pero no inexistente. Y en su eco, podemos escuchar una verdad incómoda. El Tahuantinsuyo no fue aceptado por todos. No todos veían al Inca como salvador. Para muchos, era un conquistador más, vestido de oro y envuelto en promesas. 17. El rol de los curacas, intermediarios o cómplices del dominio. Los curacas eran líderes locales que, antes de la expansión inca, ejercían autoridad. En sus respectivas comunidades,
Con la llegada del Tahuantinsuyo, muchos fueron integrados al aparato estatal. Se les ofrecieron privilegios, títulos y poder a cambio de su lealtad. Pero ¿hasta qué punto fueron aliados o simplemente engranajes del control imperial? El curaca actuaba como puente entre el pueblo y el Estado. Recolectaba tributos, organizaba el trabajo comunal, entregaba informes mediante los quipus y velaba por el cumplimiento de las órdenes imperiales. Su rol era clave para mantener la estructura funcionando sin resistencia. Algunos curacas utilizaron su posición para proteger a sus comunidades. Otros, sin embargo, se volvieron cómplices del sistema, beneficiándose del trabajo ajeno y reprimiendo cualquier intento de insubordinación. El Estado incentivaba la fidelidad mediante recompensas, tierras, acceso a mujeres aquias, privilegios rituales. Pero al menor signo de duda, el curaca podía ser depuesto, encarcelado o eliminado. Su poder era real, pero siempre condicionado. Este modelo de gobierno indirecto permitió a los incas expandirse con mayor eficiencia, sin necesidad de controlar cada aldea con mano militar. Usaban a los líderes locales como extensiones de su voluntad. La resistencia, entonces, se volvía traición no solo al inca, sino también al curaca, líderes del pueblo o ejecutores del poder. La línea que separa ambas funciones se vuelve cada vez más delgada cuando se mira a través del prisma del dominio imperial. 18. El castigo a los desobedientes, desde el exilio hasta la muerte. La obediencia era un pilar fundamental en el mundo incaico. Y para asegurarla, el imperio contaba con un sistema de castigos ejemplares que iban desde la reeducación forzada hasta la eliminación total del infractor. La justicia inca no era negociable, era inmediata, ritual y muchas veces pública. Quien robaba podía ser desfigurado, quien mentía, azotado, pero quienes desobedecían al inca, al curaca o a las normas imperiales enfrentaban consecuencias mucho más severas. El exilio forzado, por ejemplo, era común. Grupos enteros eran trasladados a tierras lejanas, separándolos de su entorno para evitar nuevas rebeliones. El desarraigo era una forma de castigo emocional y social. Quitarle a una persona su comunidad, su tierra, su identidad, era condenarla a la invisibilidad. Otros eran ejecutados públicamente para dar ejemplo. No se toleraba la desobediencia ni siquiera en pensamiento. Incluso los errores involuntarios podían ser castigados si afectaban el orden productivo o el flujo de recursos. No se admitía el azar en el engranaje perfecto del imperio. Todo debía funcionar como una maquinaria divina. Estas medidas mantenían la paz, pero una paz construida sobre el miedo. Cada ciudadano sabía que su lugar en el imperio estaba asegurado mientras obedeciera, y que la más leve falta podía convertirlo en enemigo del sistema. Un imperio sin cárceles, pero con castigos que rompían más que huesos, rompían el espíritu. 19. El simbolismo del oro y su vínculo con el control espiritual. En el imperio inca, el oro no era una simple riqueza material, era el sudor del sol, un elemento sagrado que simbolizaba poder, pureza y conexión divina. Cada templo, cada estatua, cada ofrenda brillante no solo mostraba esplendor, comunicaba una idea, reforzaba una creencia. El oro estaba estrictamente reservado para rituales, ornamentos del inca y decoración de los templos. El pueblo común no podía poseerlo, ni siquiera tocarlo sin autorización. Su brillo servía para glorificar la figura divina del gobernante y del dios Sol. Era una constante manifestación de poder espiritual y político. Este uso exclusivo convertía al oro en un lenguaje visual de sometimiento. Los templos cubiertos de placas doradas no solo impresionaban, recordaban a todos quién dominaba, quién estaba más cerca del cielo. Quien controlaba el oro controlaba el favor de los dioses. La élite lo usaba como símbolo de pureza y legitimidad. Los rituales más importantes, incluyendo sacrificios humanos, eran realizados con utensilios y altares dorados, y las imágenes del Inca, moldeadas en este metal,
reforzaban la idea de que su autoridad no era terrenal. El oro era inaccesible, sagrado y omnipresente. Su función no era económica, sino psicológica y simbólica. Un objeto de devoción que a la vez mantenía a las masas en su lugar, brillaba desde las alturas, para recordarle al pueblo que su destino estaba más allá de su alcance. 20. El calendario incaico, tiempo sagrado al servicio del Estado. El calendario incaico no solo marcaba el paso de las estaciones, era un instrumento de control, espiritual y productivo. Cada mes estaba asociado a festividades religiosas, rituales agrícolas y obligaciones laborales. El tiempo en el Tahuantinsuyo no era libre, era dirigido desde el poder. El año solar se dividía en 12 meses lunares, cada uno vinculado a una actividad: siembra, cosecha, adoración a ciertos dioses, ofrendas, sacrificios. Nada se hacía al azar. Las autoridades religiosas y estatales dictaban cuándo debía sembrarse, cuándo debía llorarse a los muertos, cuándo debía celebrarse al Inca. Esto permitía una sincronización impresionante de todo el imperio, pero también una homogeneización forzada. Todos debían cumplir con el ritmo impuesto. No había espacio para calendarios locales ni para tiempos personales. El calendario era explicado y ejecutado por los amautas y sacerdotes, quienes interpretaban los movimientos celestes como voluntad divina. Así, cada acto del pueblo estaba validado o condicionado por el cielo, y el Estado que dominaba esa interpretación dictaba la agenda espiritual y productiva de millones. Incluso los eclipses y fenómenos naturales eran utilizados para reafirmar el orden. Si ocurría algo inesperado era por desobediencia, y por tanto debía corregirse con trabajo, castigo o más devoción. El tiempo entonces no era solo una medida. Era una cadena invisible que organizaba las vidas según la voluntad del poder. 21. La educación dirigida, formación para obedecer, no para cuestionar. En el Tahuantinsuyo, la educación no era un derecho universal, sino un instrumento de formación funcional. La mayoría del pueblo aprendía lo necesario para su rol productivo: técnicas agrícolas, normas de convivencia, deberes religiosos, pero el pensamiento crítico no era parte del currículo. Los hijos de la nobleza accedían a centros especiales como el Yachayhuasi, donde eran formados por amautas en administración, historia sagrada, astronomía y leyes. Esta educación era avanzada, pero también profundamente dirigida. Todo conocimiento estaba orientado a reforzar la estructura imperial. Los estudiantes no aprendían a cuestionar, sino a replicar el orden establecido. Se les preparaba para convertirse en funcionarios leales, no en pensadores independientes. Los valores inculcados eran disciplina, obediencia, devoción al Inca y eficiencia. Quien sobresalía no era el más creativo, sino el más sumiso al sistema. Los conocimientos no eran compartidos con el resto del pueblo. Existía una clara barrera entre los educados y los trabajadores, una división que aseguraba el monopolio del saber en manos del poder. Además, la educación popular estaba impregnada de religiosidad. Cada enseñanza reforzaba la idea de que el lugar de cada uno era sagrado e inamovible, que desafiar ese orden era desafiar a los dioses. La educación en el Imperio Inca no liberaba, condicionaba, y en ese condicionamiento garantizaba la perpetuación de un sistema sin oposición interna. 22. La ausencia de propiedad privada como forma de dependencia. Una de las características más distintivas del Imperio Inca era la ausencia de propiedad privada. Las tierras no pertenecían a los individuos, sino que estaban divididas en tres partes: una para el Estado, otra para la religión y otra para el Ayllu. En apariencia, esto garantizaba igualdad, pero en la práctica consolidaba la dependencia total del pueblo hacia el sistema. Cada familia recibía un lote de tierra asignado por los administradores locales, pero ese lote podía ser redistribuido en cualquier momento. No había herencia ni posibilidad de acumular bienes. Todo lo que el pueblo producía debía ser compartido, entregado o devuelto. Este modelo
impedía la autonomía económica. Nadie podía enriquecerse por fuera del sistema, pero tampoco podía tomar decisiones independientes. La vida productiva estaba enteramente regulada por el Estado. Desde la semilla hasta la cosecha, desde el tejido hasta la redistribución, el SIX, trabajo no rendía propiedad, solo mantenía derechos temporales. Esto hacía que los campesinos vivieran en un estado de constante obligación. No trabajaban para ellos, sino para conservar su lugar. Una presión silenciosa, pero omnipresente. El modelo incaico eliminaba las desigualdades capitalistas. Sí, pero lo hacía creando una red de dependencia total, donde la libertad individual era sacrificada en nombre del bien colectivo. Una economía sin ricos, pero también sin libres. 23. La religión incaica como aparato de control ideológico. La religión en el Tahuantinsuyo no era solo una creencia, era una estructura ideológica poderosa que legitimaba el dominio del Inca y reforzaba la obediencia de las masas. Desde el culto al sol hasta los rituales agrícolas, todo estaba diseñado para mantener un orden inquebrantable. El Inca no solo gobernaba por derecho político, sino por mandato divino. Era el hijo del sol, el mediador entre el mundo terrenal y el celestial. Esta figura sagrada no podía ser desafiada sin incurrir en sacrilegio. Por tanto, cualquier resistencia era también una blasfemia. Los sacerdotes supervisaban los rituales, las fechas sagradas y el comportamiento espiritual del pueblo. El incumplimiento de un ritual, la impureza en una ofrenda o el olvido de una festividad eran considerados faltas graves, tanto sociales como religiosas. Además, los templos se ubicaban en lugares estratégicos, visibles desde las comunidades, recordando constantemente la presencia de lo divino. Se construían sobre huacas o centros de energía espiritual que eran adaptados al nuevo culto incaico, borrando los antiguos dioses locales. Esta monopolización de lo sagrado no solo unificó culturalmente al imperio, también eliminó la diversidad espiritual, imponiendo una verdad oficial que justificaba todas las estructuras de poder. La religión no consolaba, dirigía, no liberaba, encadenaba la mente con dogmas que no podían ser cuestionados sin pagar un precio espiritual. 24. Las campañas de expansión. Liberación de pueblos o conquista. El relato oficial de la expansión incaica habla de integración, civilización y orden. Pero si observamos más de cerca, muchas de las campañas militares del Tahuantinsuyo fueron conquistas violentas, ejecutadas con precisión y sin misericordia. Los ejércitos del Inca llegaban con ofertas de paz, aceptar el dominio, adoptar su religión y entregar tributos. Pero si un pueblo se negaba, la respuesta era clara. Guerra, destrucción, deportación. Los incas justificaban estas acciones como liberación de pueblos supuestamente primitivos o caóticos. Pero la realidad era más cruda. Las ciudades eran saqueadas, los líderes ejecutados, los dioses locales prohibidos. Las tierras se redistribuían y la identidad cultural era desmantelada poco a poco. Los sobrevivientes eran reubicados en otras regiones del imperio para evitar nuevos levantamientos. Este proceso, conocido como mitma, desarticulaba las estructuras sociales originales y diluía la resistencia. El discurso de civilización servía para encubrir una lógica de poder imperial. Cada nuevo territorio aportaba recursos, mano de obra y control estratégico. No se buscaba el bienestar de los conquistados, sino la expansión del dominio del Inca. Para muchos pueblos, la llegada del Tahuantinsuyo no fue una salvación. Fue el inicio de una nueva forma de sometimiento, una conquista envuelta en símbolos dorados y justificaciones divinas. 25. El trauma colectivo tras la llegada de los españoles. La conquista del imperio inca por parte de los españoles en el siglo XVI no solo significó una derrota militar, fue el colapso psicológico de una cosmovisión entera. El pueblo andino, acostumbrado a un orden rígido,
a una jerarquía sagrada y a una identidad colectiva, se enfrentó de pronto a un abismo. Los conquistadores destruyeron templos, capturaron al Inca, desmantelaron el sistema de mita y redistribución. Pero lo más brutal fue la imposición de una nueva lógica: la propiedad privada, el cristianismo, el comercio individual, la esclavitud formal, todo aquello que el sistema incaico había suprimido por siglos. Los pueblos sometidos, que ya vivían bajo control estricto, fueron lanzados a una nueva estructura aún más violenta y ajena. Pasaron de servir al Inca a servir a encomenderos, muchas veces sin comprender el idioma, la religión ni las nuevas reglas. Este cambio repentino generó un trauma profundo. La pérdida del Inca fue vivida como una muerte divina. Las antiguas costumbres quedaron prohibidas, y quienes intentaban mantenerlas eran perseguidos por la iglesia y los colonos. El vacío dejado por la caída del Tahuantinsuyo no fue llenado. Solo se cubrió con ruinas, sangre y silencio. El trauma colectivo se transmitió de generación en generación, dejando una herida que aún sangra en la memoria de los Andes. 26. Crónicas coloniales. Voces que revelan la opresión interna. Muchos de los registros más valiosos sobre el Imperio Inca provienen de cronistas coloniales, españoles y mestizos que desde el siglo XVI recogieron relatos de indígenas, observaron las costumbres y documentaron el funcionamiento del sistema. Entre sus páginas se encuentran testimonios que contradicen la visión romántica del imperio. Autores como Felipe Guamán Poma de Ayala, Titu Cusi Yupanqui y Juan de Betanzos describen un mundo lleno de rituales, trabajo forzado, jerarquías y castigos. No todos los pueblos vivían felices bajo el mando del Inca. De hecho, varios colaboraron con los españoles al ver en ellos una oportunidad de liberación. Estos textos hablan de pueblos desplazados, de líderes castigados, de impuestos en trabajo que agotaban a las comunidades. Y aunque algunos cronistas admiraban la organización incaica, no dejaban de señalar su naturaleza opresiva. Guamán Poma, por ejemplo, criticaba abiertamente el abuso de los curacas y la dureza del sistema laboral. Lo hacía desde dentro, como indígena cristiano, pero sin olvidar el dolor de su propio pueblo. Las crónicas coloniales son un espejo roto, reflejan fragmentos de una verdad más compleja. En sus grietas podemos ver que la gloria del imperio tuvo un costo, y que muchas voces calladas por siglos ya susurraban lo que hoy estamos dispuestos a escuchar. 27. Comparación con otras sociedades esclavistas antiguas. Cuando se piensa en esclavitud en la antigüedad, se suele imaginar a los egipcios, romanos o babilonios, civilizaciones donde los esclavos eran comprados, vendidos y brutalmente explotados. Pero el mundo andino ofrece un caso distinto. Una forma de sometimiento sin cadenas visibles, pero con estructuras igual de férreas. A diferencia de la esclavitud clásica, en el Imperio Inca nadie era propiedad de otro individuo, pero todos eran propiedad funcional del Estado. No trabajaban por salario, sino por obligación. No podían moverse libremente, ni decidir sobre su destino. La mita era el equivalente a años de servidumbre impuesta. Al igual que en 1900 en Egipto, se construyeron monumentos colosales mediante trabajo obligatorio. Como en Roma, había una clase privilegiada que vivía del esfuerzo de las masas. Y como en muchas culturas antiguas, la religión justificaba el orden establecido, transformando el sufrimiento en virtud. Lo más inquietante es que este sistema fue tan eficiente que aún hoy cuesta llamarlo esclavitud. Su estructura estaba envuelta en símbolos de reciprocidad, armonía y devoción, pero cuando se observa de cerca, emerge un patrón inconfundible, el de una sociedad donde la mayoría vivía para servir a una minoría intocable, una esclavitud disfrazada de civilización, y una libertad que solo existía en las leyendas. 28. La ley del Inca. Justicia vertical que reforzaba el poder. La justicia en el Imperio Inca era directa, rápida y severa. Se basaba en principios morales simples: no robar, no mentir, no ser ocioso.
Pero detrás de esta aparente claridad se escondía un sistema legal que reforzaba la jerarquía y aseguraba el dominio absoluto del poder central. Las leyes no eran negociables. No existía un juicio con derecho a defensa. El castigo dependía del crimen, pero también del estatus del acusado. Los miembros de la élite podían recibir penas más leves, mientras que el pueblo común enfrentaba castigos ejemplares. Mutilaciones, exilio o muerte. Los jueces eran nombrados por el Estado y respondían al Inca. Sus decisiones no podían ser cuestionadas, ya que representaban la voluntad divina. La ley no era un contrato social, sino una imposición sagrada. Obedecerla no era solo un deber civil, sino una exigencia espiritual. No había cárceles, en el sentido tradicional. La pena era ejecutada rápidamente, para corregir y aleccionar. El miedo al castigo era una herramienta poderosa para mantener el orden y para disuadir cualquier acto de rebeldía. Esta justicia vertical no ofrecía espacio para la equidad. Era un mecanismo más del sistema de control, un espejo del poder absoluto del Inca y un recordatorio constante de que vivir dentro del imperio implicaba someterse sin condiciones. 29. La idea del buen salvaje en la mirada moderna. Con el paso de los siglos, el imperio inca ha sido reinterpretado por intelectuales, artistas y movimientos políticos. Una de las visiones más persistentes es la del buen salvaje. Una sociedad pura, pacífica y en armonía con la naturaleza. Esta idea, sin embargo, simplifica y distorsiona una realidad compleja. El romanticismo indigenista del siglo XX ayudó a reconstruir la imagen del Tahuantinsuyo como una utopía perdida. Se resaltaron sus logros en ingeniería, agricultura y organización social, mientras se minimizó su carácter autoritario. Se convirtió en símbolo de orgullo ancestral y, en algunos casos, en excusa para negar cualquier crítica. Esta visión ha sido útil para recuperar la dignidad de los pueblos originarios, pero también ha creado una idealización peligrosa que impide entender las contradicciones del pasado. El Inca se transforma en un sabio pastor, los curacas en líderes benevolentes y la mitad en una forma de ayuda mutua. El buen salvaje no tiene conflictos, no reprime, no castiga, pero el imperio inca sí lo hacía, y lo hacía con eficacia. Reivindicar la historia no significa ocultar sus sombras. El pasado debe ser comprendido en su totalidad, no reducido a leyenda o propaganda. Porque solo enfrentando las verdades incómodas podemos construir una memoria realmente libre. 30. Los restos arqueológicos que susurran sufrimiento. Caminar por los caminos del Capac Ñan, contemplar las murallas de Sacsayhuamán o las terrazas de Moray puede ser una experiencia sobrecogedora. Pero detrás de la piedra tallada, del diseño perfecto, hay un susurro que no todos oyen. El de los cuerpos anónimos que levantaron esas maravillas. Los restos arqueológicos del Tahuantinsuyo son testimonio de grandeza, pero también del esfuerzo extremo. Estudios forenses realizados en cementerios cercanos a obras monumentales revelan esqueletos con signos de desgaste muscular severo, fracturas mal curadas, malnutrición. Trabajadores que vivieron al límite, entregando su salud y su vida por un imperio que no los recordaría. En muchas construcciones se han encontrado tumbas colectivas, algunas con indicios de sacrificios rituales. Aquias enterradas junto a ídolos de oro, niños sepultados con ofrendas, adoración o imposición, ritual o castigo. Las colcas, los tambos, los andenes no solo almacenaban productos, almacenaban historias de sudor y silencio. Cada piedra fue puesta por manos humanas, muchas veces en jornadas interminables, bajo el látigo de la mita o la vigilancia del curaca. El turista moderno ve ruinas, pero el suelo aún guarda gritos. Los restos arqueológicos son testigos de un sistema que exigía perfección, incluso al precio del sacrificio humano. 31. Había libertad bajo el Inca. La palabra libertad rara vez aparece en los relatos sobre el Tahuantinsuyo. No porque no existiera el deseo de ella, sino porque el sistema
no dejaba espacio para concebirla. Bajo el Inca, cada persona tenía un lugar, un rol, una función. Y desviarse de esa estructura era inconcebible. No se podía elegir dónde vivir, ni qué sembrar, ni a quién adorar. El tiempo estaba regulado por el calendario sagrado, el trabajo por la mitad, las creencias por los amautas y sacerdotes. La movilidad estaba limitada, el pensamiento vigilado y las decisiones eran tomadas por otros. Muchos historiadores han intentado suavizar este modelo, hablando de reciprocidad, de justicia distributiva, de armonía colectiva, pero ninguna, ya armonía impuesta, puede llamarse libertad. Ningún sistema donde la disidencia se castiga con el exilio o la muerte puede ser considerado justo. Sí, el Tahuantinsuyo garantizaba comida, techo y orden, pero a cambio de obediencia total. Una obediencia que se disfrazaba de devoción, que se celebraba como virtud, pero que, en esencia, anulaba al individuo. ¿Había libertad bajo el Inca? Solo si entendemos la libertad como el derecho a cumplir con el destino impuesto. Pero si creemos en la posibilidad de elegir, de disentir, de ser diferente, entonces la respuesta es dolorosamente clara: no 32. El silencio de los vencidos, lo que la historia no quiso contar. La historia del Imperio Inca nos ha llegado fragmentada, escrita por vencedores o por quienes aprendieron a hablar con la voz del poder. Pero hay otra historia más tenue, más susurrada, la de los vencidos dentro del imperio, de los que vivieron sin gloria, de los que sirvieron en silencio, no dejaron libros ni crónicas, dejaron caminos erosionados, huesos en tumbas, colectivas, tejidos sin firma. Fueron los que construyeron, cargaron, sembraron, tejieron y murieron, sin que su nombre fuera recordado. Muchos pueblos conquistados por los incas fueron doblegados no solo físicamente, sino también culturalmente. Sus dioses fueron reemplazados, sus lenguas suprimidas, sus memorias transformadas, y sin embargo, sobrevivieron. En canciones, en leyendas, en prácticas que resistieron bajo la superficie del discurso oficial. El Tahuantinsuyo fue una máquina eficiente, pero no silenció del todo a quienes oprimió. Su historia aún puede leerse entre líneas, en las grietas de las piedras, en los mitos que hablan de tierras robadas y dioses dormidos. El silencio de los vencidos es quizás el grito más potente, porque sigue resonando donde la historia oficial se quedó muda. 33. Civilización dorada o prisión espiritual. La gran paradoja inca. El Imperio Inca fue una de las civilizaciones más admirables de la historia. Su capacidad para organizar territorios inmensos, construir obras monumentales y mantener un orden complejo sin escritura ni moneda es asombrosa. Pero bajo ese brillo dorado late una paradoja inquietante. Un pueblo disciplinado, pero no necesariamente libre. Un imperio sin pobreza extrema, pero también sin autonomía. Una sociedad eficiente, pero al costo de la individualidad. El Tahuantinsuyo ofrecía estabilidad, sí, pero no permitía soñar fuera de los márgenes que dictaba el poder. Fue una civilización brillante y al mismo tiempo una prisión espiritual, donde el cuerpo trabajaba sin cadenas, pero la mente era moldeada desde la infancia para no cuestionar, donde la religión consolaba, pero también oprimía, donde el Inca era luz y sombra. Hoy, al mirar sus ruinas, al estudiar sus estructuras, al celebrar su legado, debemos también escuchar sus silencios, preguntarnos si el precio de la perfección fue demasiado alto y si en la grandeza de los incas no se esconde también una de las mayores tragedias humanas, la negación del individuo en nombre del colectivo, una civilización dorada que brilló tanto que cegó incluso a quienes la habitaban. El Imperio Inca sigue siendo para muchos un símbolo de orgullo y esplendor, pero como toda gran civilización, también tuvo su lado oscuro. Detrás de sus logros impresionantes se escondía un sistema implacable que exigía obediencia, sacrificio y sumisión total. Un imperio que no necesitaba cadenas para esclavizar. Hoy más que nunca, es necesario mirar la historia con ojos críticos,
no para destruir el pasado, sino para comprenderlo en toda su complejidad. Los incas no fueron dioses ni demonios, fueron humanos, capaces de construir maravillas, pero también de imponer sufrimiento en nombre del orden. Al explorar esta verdad incómoda, rendimos homenaje no solo a los gobernantes, sino también a los olvidados, a los que trabajaron en silencio, a los que resistieron, a los que desaparecieron sin dejar nombre. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video, porque aquí nos atrevemos a contar lo que otros prefieren callar. Y recuerda, la historia no es solo lo que se enseña, es también lo que se oculta, y en esas sombras, a veces, está lo más humano de nuestro pasado.